Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan. El Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras les da la más cordial bienvenida a este espacio de coloquios y conferencias. El día de hoy tenemos un coloquio y para esto nos acompañan Marluce Renz y Juan Félix Algarín. Bienvenidos. El tema de hoy será sanación espiritual, entendiendo la salud desde la perspectiva espírita. Y el objetivo es examinar cómo entender que toda enfermedad en el organismo tiene su origen real en el alma del individuo y cómo hacer para obtener la sanación real. Todo esto lo iremos dialogando a lo largo del coloquio. Sean bienvenidos. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación de nuestros invitados. Marluce Renz es psicóloga clínica junguiana, es miembro del Núcleo de Psicología y Espiritismo de AMERS, Asociación Médica Espírita de Río Grande do Sul, es trabajadora espírita y facilitadora de grupos de estudios de Joana de Angelis, y Juan Félix Algarín Carmona, él es militante del movimiento espírita puertorriqueño, es conferenciante en congresos espíritas, incluyendo el 7º Congreso Espírita Mundial en La Habana, es colaborador asiduo del Anuario Espírita en Español y hoy colabora en el programa Luz para el Camino con varios programas en Iberoamérica Espírita. Y bueno, Mamen, te doy la palabra. Muchas gracias, Alba. Bienvenidos, Marluce, Juan Félix, un gusto volver a estar aquí con vosotros. Sabéis que siempre leemos un texto para dar un poco de ambiente, ¿no? Para crear el marco. Y este es de Trigo de Dios, en el capítulo 6, por Amelia Rodríguez, a través de la mediunidad de Divaldo. Y dice así: a alguien que tiene dolor de cabeza, no le ofrezcan palabras donde la medicación adecuada. Denle la medicación adecuada, perdón. Al hambriento y al sediento, resuélvanle primero el problema urgente para luego poder informarlos sobre cómo deben hacer para liberarse de las causas de esos males que los afligen. Jesús lo sabía. Por esa razón, atendió los variados dolores de la humanidad. Su visión de amor socorría al necesitado en consonancia con la carencia que poseía, a cada uno según su grado de comprensión. Antes de lanzar la primera pregunta, que será para nuestra amiga Marluce, queremos invitaros a los que nos estáis acompañando por las redes y por el canal de YouTube, que podéis participar. Aprovechar que tenemos aquí a 2 invitados que tienen muy bien el tema, ¿verdad? Para que podáis presentar vuestras preguntas. Si tenéis alguna duda y si queréis plasmar vuestras reflexiones, pues serán bienvenidas. Vamos a la tarea, Marluce. La primera pregunta dice: ¿cómo explicar a través de la doctrina espírita que las imperfecciones del espíritu se manifiestan como enfermedades del cuerpo material? Hola amigos, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar acá hablando de salud, ¿no? Que es un tema que es muy importante y me encanta. Y interesante que quando pensamos em saúde, em enfermidade, né, do ponto de vista de uma visão mais materialista, né, o corpo é responsável por todo o que ocorre, é decir, não se busca uma causa mais profunda. E aí está a beleza da doutrina espírita, né? Ela vai reconhecer o ser humano como, em primeiro lugar, como um espírito, né? E este corpo que temos é o veículo a qual este espírito pode se manifestar. Então, a causa primeira de todo está em esta realidade maior, né? Incluso falamos de que há um corpo que conecta, né, nosso espírito com nosso corpo físico, né, que nombramos perispírito. Pero todo empieza en el espíritu, ¿no? Y cuando pensamos en enfermedad, pensamos que esos son reflejos de algo que está en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Y qué es eso? ¿No? Eso es reflejo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todo que va. Entonces, ¿y cómo pensar? ¿No? Yo me quedé pensando en las imperfecciones. ¿Cómo podríamos pensar las imperfecciones? Aí, claro, né, do ponto de vista psicológico, né, é uma forma de mirar isso, né, imperfeição no sentido de todo o que aún não compreendemos, de todo este mundo de conflito que temos em nós e que
quiere que cuando tenemos un conflicto hay un movimiento de nuestro espíritu de encontrar una solución. Solo que muchas veces eso está tan inconsciente, que no logramos trabajar esos conflictos. Entonces esto se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Entonces, la enfermedad del punto de vista espiritual, del punto de vista del espiritismo, también es una oportunidad para el espíritu entrar en contacto con cosas que están en lo más profundo del ser. Y eso es muy interesante, es el contrario de una visión materialista, porque cuando estamos enfermos, no podemos, la enfermedad, cuando estamos, él nos confronta con cosas, y nos obliga de alguna manera a desarrollar un montón de cosas, que necesitamos, como paciencia, humildad. Entonces, la enfermedad, del punto de vista del espiritismo, tiene esta visión mucho más amplia do que una visión materialista, ¿no? Excelente, muchas gracias por esas reflexiones. Nos invita a mirarnos, ¿verdad, Marluce? La enfermedad. Y bueno, muchas gracias por esas reflexiones. Juan Félix, ahora nos gustaría escuchar sus comentarios respecto a esta misma pregunta. Pues la pregunta ha sido muy bien abordada, muy bien explicada por nuestra querida compañera. El espiritismo nos enseña que nosotros somos espíritus. Es el primer gran descubrimiento cuando venimos a la doctrina espírita. Nosotros no somos un cuerpo material que tiene un espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo material. Lo central que nos enseña el espíritu es que el espiritismo, perdón, es que somos espíritus, y ese espíritu lo podemos ver como una conciencia que sobrevive a la muerte física, que ha sobrevivido muchas veces la muerte física, que hemos reencarnado muchas veces y que estamos en continua evolución desde que hemos sido creados sencillos e ignorantes hasta que algún día lleguemos a un encuentro de cerca con nuestro Padre Celestial, porque Dios es la meta de todos los espíritus, esa perfección que solamente está en el plano divino y que ahora nos es muy difícil comprender. Y como espíritus que somos, todo se genera desde el mundo espiritual hacia el mundo material, no como nosotros pensaríamos que es a la inversa, que las cosas que nosotros generamos sí afectan al espíritu que generamos en la materia, pero todo viene de allá hacia acá. Entonces todo se origina con nuestros pensamientos. Y no es por casualidad que tanto el cristianismo como el espiritismo son propuestas educativas, donde nos enseñan principalmente a elaborar un estado vibratorio superior de amor y de caridad. Y esto nos va a llevar por consecuencia a un estado de felicidad real, no de felicidad aparente, no esa felicidad que son momentos felices y fugaces, sino de una felicidad permanente al descubrir que somos espíritus, que somos inmortales, que somos hijos de Dios y que tenemos que aplicar la ley del amor y la caridad. Entonces, de esa manera, tenemos que ver que las enfermedades son desequilibrios en el medio de todo ese proceso de evolución y, como muy bien ha explicado nuestra compañera, oportunidades a veces o muchas veces preciosas para reflexionar, para darnos cuenta que no estamos en el camino correcto, que hay cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Son señales de alerta, que se prenden luces amarillas y a veces rojas que se encienden para que nos detengamos, reflexionemos y tomamos acciones positivas. Excelente, Juan Félix. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice así, es para ti, Juan Félix. Dice, ¿la fe en Dios que manifiesta el enfermo es un factor determinante en la recuperación de la salud? Bueno, ya Allan Kardec en la Génesis nos hablaba al respecto del poder que tiene la fe, porque nos decía Allan Kardec en la Génesis que era una fuerza que atrae la asistencia, la ayuda y los fluidos de los buenos espíritus que vienen a nuestro auxilio. Algo que nos han enseñado los espíritus a lo largo de muchos años es que las puertas del corazón abren de adentro hacia afuera, nadie las abre de afuera hacia adentro.
Entonces, nosotros tenemos que abrir la puerta desde adentro para que el auxilio pueda llegar de una manera perfecta, ¿no? Como son todas las cosas divinas. Nosotros podemos ver que muchas personas van a los grupos espíritas, a las iglesias católicas, evangélicas, y que los milagros se dan en el del lado y no se dan conmigo. Pues entonces yo tengo que preguntarme qué es lo que está sucediendo, que el que está al lado mío recibe la misericordia divina y yo no la recibo. Pues yo no, y la respuesta es sencilla, yo no estoy abriendo la puerta de adentro hacia afuera. Entonces ese es el trabajo de la fe, ponernos receptivos hacia la misericordia divina a través de los buenos espíritus. Hoy en día la ciencia nos va aclarando que estos son mecanismos extraordinarios. Cada vez que Jesús levantó a alguien, le devolvió la vista, lo sanó de la lepra, le devolvió la movilidad a personas que habían sido paralíticas por muchos años y le venían a dar las gracias, ¿qué le decía Jesús? Tu fe te ha sanado. Jesús fue honesto. Jesús ha sido, y eso es lo que a mí me enamora del evangelio y me enamora de la doctrina espírita, que son doctrinas totalmente honestas. Es decir, nadie está diciendo yo te sané, yo te salvé, me debes la vida, me la debes a mí, ahora debes venerarme, ¿no? Jesús pudo haber hecho eso. Jesús le dijo, no, tu fe te ha sanado. Diciéndonos que hay un mecanismo en nosotros, un mecanismo que incluso científicamente lo podemos constatar cuando a una persona le dan una pastillita de azúcar y le dice, tómate eso que te va a quitar tal enfermedad, el placebo. Y la persona se cura. Porque si la persona tiene fe de que eso que le están diciendo lo cura, lo va a curar. Dice los médicos con los que yo he hablado que el protocolo cuando una persona tiene un dolor terrible y le van a inyectar Demerol o le van a inyectar cualquier calmante, tienen que enseñarle la jeringuilla y decirle esto te va a quitar el dolor. Porque si no lo hacen a un % muy alto de las personas, no le quita el dolor. Pero cuando le dicen esto, te voy a inyectar esto y esto te va a quitar el dolor, a un nivel dramático, sí le quita el dolor. Entonces, aquí vemos como la mente es poderosa, como la mente nos juega a favor o nos juega en contra. Y cuando la ponemos a jugar a favor, y sobre todo con sinceridad de corazón y con devoción hacia Dios, pues eso lo llamamos fe y abre las puertas para que podamos recibir la asistencia, tanto del médico material como de los espíritus. Porque recordando la lectura del inicio, y con esto termino, la lectura con la que comenzamos, si a una persona le duele la cabeza, pues dele una pastillita para el dolor de cabeza, es lo que nos está diciendo en esa psicografía tan maravillosa del tío Divaldo. Dele una pastillita para el dolor de cabeza y después le hablamos de la fe, pero si esa propia pastilla, si no tiene la persona fe, como acabamos de decir, tampoco le hace nada. Entonces, mire lo maravilloso que es este conocimiento de que tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón desde adentro. Excelente. Un día, ¿no? Vamos a descubrir las potencialidades tan tremendas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Ese día, bueno, el mundo ya será otro. Siempre y cuando esas potencialidades las inclinemos hacia el bien. Probablemente por eso aún no tenemos esa conciencia real de qué somos realmente, ¿no? El poder que tenemos. Cuando lo ampliemos y sea para el bien, pues será ya otra cosa, ¿no? Marluce, nos gustaría escuchar también ¿qué podías aportar? Sabes que ustedes estaban hablando y me recordé que en Porto Alegre, yo vivo en Porto Alegre, en sur de Brasil, y hay un médico cardiólogo, ¿se dice? Del corazón. Del corazón, sí. Sí. Y él hizo un estudio muy profundo sobre la influencia de la espiritualidad, de la oración, ¿no? En la recuperación de pacientes que sufrieron intervención cirúrgica y que estaban en centro de tratamiento intensivo, no sé cómo se dice eso en español, pero cuando sale de la cirugía y se queda... Y ¿sabes qué? Él descubrió y logró, eso está en un artículo científico, ¿no? Que mismo él hizo un estudio así, separó pacientes en este centro de tratamiento intensivo y solicitó para personas que tenían mucha fe que hicieran oraciones por estas personas.
y un grupo de pacientes que no recibió las oraciones. Y él logró comprobar que las personas que recibieron oraciones, mismo de gente que no conocían, tuvieran una reducción en el tiempo que se quedaran en este centro de tratamiento intensivo, tuvieron una mejora muy importante. Entonces, cuando Juan Félix hablaba, ¿no?, de la fe, yo pensaba, bueno, nosotros tenemos fe y con nuestra fe nosotros también ayudamos al otro, mismo que el otro aún no logre tener fe, ¿no? Porque yo pensaba que la fe como una conquista del espíritu, ¿no? Me recuerdo de una amiga mía que decía, Marluce, yo no creo en nada, pero creo en ti. ¿Tú puedes hacer una oración por mí? Sí, seguro que puedo. Y eso fue el inicio del despertar de esta persona, ¿no? Por eso que esa fe muchas veces no viene así de una manera, ¿no?, pero empieza, ¿no? Y la fe es tan fantástica por eso, ¿no?, que ocurre de diversas maneras esta actuación del mundo espiritual. Solo eso que quería porque me recordé de eso, ¿no?, para ayudar a las personas que aún están intentando buscar esta fe, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Realmente. Eso. Que no creamos, ¿no?, que hay personas privilegiadas que tienen fe y otras, pues, que están dejadas de la mano de Dios. No es cierto eso. La fe es una construcción, es una conquista, ¿verdad? Que poco a poco, pues, iremos poniendo de nuestra parte, ¿no? El esfuerzo es absolutamente necesario. Yo creo que sí, que puede ser válido, ¿no? A mí me sirve, desde luego. Vamos con la siguiente pregunta, Marluce. Quisiera decir algo, si me permite. Sí, por favor, Juan Félix. Sí, como bien has expresado, esto es un proceso que nos tomará muchas existencias poderlo comprender, porque hemos hablado de la fe del enfermo, hemos hablado de que si el enfermo ni siquiera sabe que están orando por él, pero la fe de los que oran por él viene de los sanadores en este caso, ¿no? Y por sanador, cualquier persona de buena voluntad que está haciendo una oración tiene un efecto maravilloso. Y me recuerda el caso de la mujer que tenía el sangrado, aquel que no paraba, en el caso de los evangelios, que Jesús no sabía, había una multitud tan grande y ella se sentía indigna de presentarse ante el maestro y se va arrastrando por el suelo a tocar la túnica y la descarga energética que sintió el maestro Jesús fue tan grande que dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos decían, pero ¿cómo vas a decir si alguien te ha tocado si estamos en una multitud que no podemos ni caminar? Pero fue otro toque, fue otra cosa. Así que la fe se activa de tantas diferentes maneras, como podemos ver, pero es una fuerza viva, es una fuerza que transforma, es una fuerza que sana el cuerpo, pero lo más importante, nos pone en posición de sanar el espíritu, el alma, que es lo más importante. Exactamente, porque debemos reconocer, ¿no?, identificar cuál es el origen. Y el origen de todo en nosotros es nuestro espíritu. Vamos con la siguiente pregunta, Marluce. Dice así, el Maestro Jesús, médico de almas, aconsejó después de una curación, mira, que estás sanado y no peques más, para que no te acontezca algo peor. Es algo que venimos comentando, ¿no? ¿Qué enseñanza nos proporcionan estas palabras, Marluce? ¿Qué te parece? Pues qué pregunta interesante eso, ¿no? Entonces pienso que Jesús ahí está hablando de esta realidad mayor, de la realidad del espíritu, ¿no? Él no estaba tan preocupado con la sanación del cuerpo, pero qué implicación eso tendría en una transformación interior. Eso es muy importante, ¿no? Y me recordé acá, ¿no?, de Joana de Ángeles, que tiene un libro que se llama Momentos de Salud y de Conciencia, ¿no? Y en este libro él va a decir que la salud es una conquista interior. Ella no habla de la salud como una conquista del cuerpo, pero una conquista interior, y que ocurre cuando logramos lo que ella va a llamar de armonía íntima. Entonces, pienso que Jesús acá está diciendo, mira, busca en tu interior, ¿no?, cuál es el sentido de esta enfermedad, qué eso tiene que decir de tu alma. No vamos a huir de cosas que tenemos que enfrentar, de conflictos que tenemos.
buscar esta armonía interior, né? Del punto de vista psicológico, espiritual, es intentar comprender todo lo que nos mueve, ¿eh? Porque si estamos armonizados, pero armonizados en el sentido, no que no vamos a tener conflicto, vamos a tener conflicto, pero ¿cómo vamos lidiando con eso? ¿No? No sabemos, por ejemplo, que nuestras emociones, y hoy hay una parte de la ciencia que se llama psicosomática, que estudia esta relación entre nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos vienen ¿de dónde? ¿De nuestro cerebro? No, vienen de nuestro espíritu, por eso que la causa es el espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo, podemos sanar el cuerpo, pero si no sanamos, ¿no? Esta parte más profunda, ¿no? Que tiene que ver con nuestro mundo interno, ahí, ¿qué ocurre? Puede que venga una cosa peor, como decía Jesús, porque puede que te acontezca algo peor. Entonces, ¿y cómo percibimos eso? Muchas veces percibimos eso así. Una persona viene en su vida con varias cosas y viene una enfermedad. Pero se resiste a comprender eso, a elaborar eso, solo quiere sanar el cuerpo y eso no sirve como un proceso de transformación. Pero la lógica amorosa es tan increíble, ¿no? Que todo que nos ocurre tiene el sentido de nos traer a la conciencia. Entonces viene una otra cosa después, para que podamos despertar. No como castigo, no, como una manera, un vehículo de decir, mira, Marluz, si tú aún no lograste comprender eso, vamos a intentar de una otra manera. Y ahí viene, tal vez, ¿no? Solo que, claro, todo que vamos adiando va se convirtiendo en tal vez una dificultad mayor después, ¿no? No sé si tiene sentido eso. Totalmente. Gracias por esas maravillosas reflexiones, Marluz. Alba, La respuesta, mande. Sí, sí, excelente. No, hay dos comentarios que están referidos a esta pregunta y a la anterior. Si te parece leerlo antes de formular la pregunta. Claro que sí. Sí. Muy bien. Es de Krista Angelisti. Dice, se me hace que la mente todo lo crea y la fe hace que se manifieste la acción que nos puede beneficiar. O sea, todo está en la mente. Y bueno, José Cruz nos dice, abrazo fraterno, dice, una enfermedad tan terrible y tan llena de enseñanzas como el Alzheimer nos demuestra lo grande de la oración. Es un camino arduo y doloroso y solo la fe y la oración te guían. Eso. Gracias por sus comentarios. Y bueno, muy valioso todo esto, ¿no? De todo está en la mente y el poder de la fe del que estábamos hablando. Y bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta para Juan Félix. Y dice así. El conocimiento sobre la espiritualidad, erraticidad, la ley, causa y efecto, ¿de qué forma nos auxilian para mantener la salud espiritual y por consiguiente la salud física? Pues es fundamental este conocimiento. Realmente es un nuevo paradigma para la humanidad lo que ha traído el espiritismo cuando el 18 de abril de 1857, con la publicación del Libro de los Espíritus, se nos revela todo este conocimiento. Como dije anteriormente, la primera noticia, que somos espíritus. Somos espíritus teniendo una experiencia terrenal. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos espíritus teniendo una experiencia carnal. Y eso lo cambia todo. Pero no solamente nos dice eso, nos dice que Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros dirijamos nuestros pasos. Y cada una de nuestras acciones tendrá consecuencias. No existe premio ni existe castigo. Existen consecuencias de nuestros actos. Y nos lo demuestra Allan Kardec con leyes de la ciencia empírica de su momento que todavía están vigentes. La ley de causa y efecto, que no es otra cosa que tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembremos. Si nosotros vivimos la mitad, como la gran mayoría de los seres humanos, vivimos la mitad de nuestra vida maltratando nuestro organismo físico, luego vivimos la otra mitad tratando de recuperar la salud que teníamos y desperdiciamos. Ese es
el resumen de lo que realmente nos ocurre. Pero a la medida que tomemos conciencia de que hemos heredado biológicamente una máquina perfecta, una máquina maravillosa, y que es nuestra responsabilidad cuidarla en todos los sentidos, empezando por los pensamientos, por los hábitos y por todo lo que tenemos, ¿verdad?, que hacer para conservar la salud, sabremos que es nuestra responsabilidad. Y esa es la diferencia de nuestra doctrina espírita de otros hermanos, que siempre encontramos a quien echarle la culpa. Bueno, en la doctrina espírita, cuando no estamos bien educados, le echamos la culpa a los espíritus obsesores, como otros hermanos le echan la culpa a Satanás, como otros le echan siempre aparece alguien a quien echarle la culpa. Pero el verdadero mensaje de la doctrina espiritista es que nosotros somos los responsables de nosotros mismos y que nuestras acciones tienen consecuencias. Así que cada pensamiento que nosotros generamos que no está armonizado, cada pensamiento que nosotros generamos que está desequilibrado, cada coraje, cada mal rato, cada rabieta, cada día que guardamos un resentimiento en nuestro corazón, cada día que le deseamos mal al prójimo, cada día que nos alegramos del mal que le ocurre y nos entristecemos del bien que le puede ocurrir, estamos socavando nuestra salud espiritual, emocional y física. Y a la larga temprano, todo eso nos va a pasar una factura que nos va a llegar grande. Así que este conocimiento que nos da la doctrina espiritista es muy importante para mantener la salud espiritual y por consiguiente nuestra salud física. Porque como hemos dicho, el flujo viene de lo espiritual, de la conciencia que es el espíritu, hacia el periespíritu y del periespíritu hacia la materia. Tenemos que incidir en eso, ¿no? Que no es retórica, que es una realidad. Marluce, ¿qué te gustaría aportar sobre esta pregunta? Yo pienso que este conocimiento de la espiritualidad nos da una visión mucho más amplia de nuestra vida, de la existencia, y eso de alguna manera nos acalma y de alguna manera nos da más recursos también para lidiar con las complejidades de la vida. Eso yo percibo, por ejemplo, y cuando estamos hablando acá de espiritualidad, podemos ampliar esta mirada y no hablar de religión formal. Puede que una persona no tenga una religión formal. Y eso me encanta también en la doctrina espírita, ¿no?, que es una doctrina muy abierta, que va a comprender que cada persona tiene un tiempo de comprensión. Por eso que no intentamos convertir a nadie, ¿no?, porque cada espíritu tiene su propio tiempo. Lo que percibo, por ejemplo, en los pacientes que llegan con enfermedades, con sufrimiento, es que cuando este tema de la espiritualidad está presente, esta persona tiene mucho más recursos para asumir la responsabilidad por su vida, que es lo que Juan Félix hablaba. Ahí salimos de esa postura de que somos víctimas, de que somos solo resultado de nuestra educación, de nuestros padres, de que hicieron con nosotros. Y la doctrina espírita, cuando habla de la reencarnación, de esta ley de causa y efecto, que no estamos en esta familia al acaso, pero que hay vínculos, eso nos ayuda de alguna manera a tener más resiliencia, a comprender que no somos víctimas ahí, pero hay cosas que tenemos que aprender. Entonces, yo pienso que la espiritualidad incluso hay muchos estudios hoy día, diciendo que personas que tienen una espiritualidad tienen mucho más recursos para enfrentar situaciones muy complejas, como aquel nuestro amigo hablaba de Alzheimer y otras enfermedades tan graves. Sin ninguna duda. Invitamos, de hecho, ¿no?, a adherirse o a profundizar en... antes de seguir con la siguiente pregunta, y esto podéis responderlo los dos, un amigo, Juan, nos saluda desde Puerto Rico y dice que a veces yo me estreso y me frustro mucho durante el día del trabajo. ¿Puede ese pensamiento o emoción afectar a mi cuerpo físico? ¿Hay algún ejercicio, alguna fórmula, no, Juan? ¿Hay algún ejercicio que pueda, ejercicio para tranquilizar el alma? Bueno, si queréis, sin darle unas pequeñas pinceladas, Marluce, y luego si quieres, Juan.
Sí, el estrés es muy común en este momento que estamos viviendo, ¿no? Porque nos sentimos muy presionados. Entonces, de alguna manera, todos sufrimos de alguna forma de eso, ¿no? El más importante es entender, es entrar en contacto con eso, ¿no? Y un ejercicio que le está pidiendo es, la respiración es el primer ejercicio que nos tranquiliza, ¿no? Eso, las filosofías antiguas ya decían, ¿no? Vamos a inspirar, ¿no? Y eso, y expirar, eso, solo eso ya trae oxígeno para el cerebro y empieza a encontrar una calma, un lugar de tranquilidad. Eso, entonces, es cuando estamos muy estresados, ¿no? Pero el punto más importante es, ¿por qué? ¿No? Empezar a poner atención, ¿no? En nuestro mundo interno. ¿Por qué siempre estoy tan estresado? ¿No? ¿Por qué siento tantas presiones? ¿Será que hay una presión interna también y no solo externa? ¿Cuál es mi visión de mundo? ¿Será que tengo una visión de que tengo que atender a todos de una manera perfecta y eso va generando estrés en mí cuando no logro hacer las cosas como pienso que debería ser? Entonces, ahí empieza todo un proceso. Eso es el proceso que la benefactora Juana de Ángeles habla de autoconocimiento, autodescubrimiento. Poner atención, no rechazar lo que sentimos, pero no actuar, ¿no? Entonces, si estamos estresados, la probabilidad de reaccionar con agresividad, con rabia es mucho mayor. Tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Entonces, encontrar también algún ritual de tranquilidad. Cuando hablo de ritual, a veces para las personas es escuchar una música, ¿no? Dar una caminada, cosas que cada uno va a encontrar su manera. Después de un día de trabajo, ¿no? Seguramente que ocurre con todos nosotros acá o con la mayoría, ¿no? Necesitamos un tiempo, ¿no? Yo necesito, después de trabajar todo el día, necesito algunos minutos, un tiempo para poner las ideas en orden, ¿no? Entonces, es así. Yo creo que son un esbozo, ¿no? Y Juan, ¿te gustaría añadir alguna cosa sobre...? Muy bien explicado por una profesional, ¿verdad? Del campo de la psicología. Yo creo que lo único que puedo decir desde la perspectiva anecdótica es que debemos fijarnos en cuál es el estresor. Si hay estrés, ¿cuál es el estresor? ¿Qué me está causando estrés? Y la pregunta que yo me hago cuando estoy estresado, como todo el mundo, es, ¿tiene solución? Pues ¿por qué me estreso? ¿No tiene solución? Pues ¿por qué me estreso si no tiene solución? Entonces, pues parece sencillo, pero es ir a la raíz del problema. Si tiene solución, pues vamos a estructurar los pasos hacia la solución, y si no la tiene, pues vamos a aceptar las cosas que no podemos cambiar, las tenemos que aceptar, o que no se pueden cambiar por el momento. Y a partir de ahí, pues todo lo que nos ha dicho Marluce. Puedo solo complementar, es que muchas veces pensamos que el estresor está afuera y muchas veces no, el estresor está dentro, porque dos personas pueden vivir la misma situación y una se quedará extremadamente estresada y la otra no. Entonces, ¿qué eso está hablando? Que puede estar conectado con la visión que yo tengo de esta realidad, de esto que está ocurriendo, ¿no? Mucha autoexigencia, ¿no? Y la necesidad de perfección, porque a veces eso nos pasa, ¿no? El querer hacer las cosas perfectas, el exigirse de más, y obviamente eso genera, como decías, Marluce, ese estrés interno, porque la exigencia está dentro de mí, cuando otras personas viven casi la misma situación y dala y dijeran. Sí, una liberación. Exacto. Cuando aceptamos que no somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Y que vamos a equivocarnos. Que no podemos tener control de todo. Hay veces que nosotros queremos tener control de todo, y ese es el agente que nos va minando por dentro, porque simplemente no podemos tener control de todo. Claro, y nos pasamos una vida con ese estrés, el cortisol por las nubes,
y trabajando y agotados y quitándole, robando tiempo a lo que verdaderamente tiene, y con una sola pincelada que no depende de nosotros desaparece todo, o para bien o para mal. De repente te estás dejando la vida en un trabajo, te estás dejando la vida, estás sacrificando tu vida personal, familiar, por conquistar y conquistar y conquistar, y de repente la empresa quiebra, o te despide, o lo que sea. Y de repente, ¿ahora qué? ¿Cómo recuperas eso? No quiero decir con esto que estamos diciendo que no hay que trabajar, pero sí marcar unas prioridades y tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos exigiendo de nosotros mismos? Bueno, vamos a seguir con este pequeño guioncito que tenemos, Marluce, con la siguiente pregunta, que dice, empieza con una cita, ¿no? Todas las virtudes y todos los vicios son inherentes al espíritu. ¿De qué forma la voluntad del ser de transformar esos comportamientos malsanos están en una estrecha relación con la ley de progreso? Casi nada. Muy interesante esta pregunta. Me quedé pensando por dónde voy. Y ahí me recordé de las tres fuerzas del espíritu, en primer lugar, ¿no? Pensamiento, sentimiento y voluntad. Y fui a buscar en Kardec, porque había leído, no me recordaba dónde, ¿no? Que Kardec iba a decir en la Génesis, ¿no? Que la voluntad es para el espíritu lo que la mano es para el ser humano, una cosa así, ¿no? Eso. Y ahí pensé, bueno, entonces la voluntad es una fuerza del espíritu. ¿No? ¿Y qué dice la ley del progreso? ¿No? Que vamos a salir, ¿no? Vamos a salir del átomo y llegar al arcángel. ¿No? Esa palabra es difícil. Entonces hay un movimiento, ¿no? Para salirnos, hablando de una otra forma, de una infancia espiritual, psicológica, para una madurez. ¿No? Eso es lo que llamamos de evolución, ¿no? El espíritu va a evolucionar, esto es una ley, ¿no? Y va a ocurrir, y la evolución, los espíritus dicen que ocurre de una manera individual, yo estoy trabajando para mi propio progreso y evolución, pero también de una manera colectiva, es decir, los que están mejores van buscando los que están atrás, ¿no? Ahora, este tema de la voluntad, ¿cómo podemos transformar a través de la voluntad? Ahí yo hice el siguiente raciocinio, porque cuando hablamos de la voluntad del espíritu, es distinto de hablar de la voluntad de nuestro ego. Explico, ¿no? El ego es una personalidad transitoria que tenemos acá. ¿tá? Entonces, yo quiero cambiar alguna cosa en mi vida. Por ejemplo, me doy cuenta que soy una persona muy pesimista. Yo quería me convertir en una persona más optimista. Pero quiero, pero no quiero. No es una voluntad, ¿eh? Entonces no es fácil cambiar un padrón. Ahora, hay esta fuerza en el espíritu que es capaz de decir, no, mismo que tú no tengas tanta voluntad de hacer las cosas, hay este movimiento. Entonces, muchas veces accionamos esta fuerza y somos capaces de hacer cosas que mismo nuestro ego no está tan de acuerdo, porque esta fuerza viene del espíritu, en el sentido de cambiar, del movimiento, del progreso, de evolucionar. Ahora, todo empieza con esa autoconsciencia. Bueno, yo tengo este comportamiento que no es saludable. Ahora, me cuesta cambiar eso, pero quiero cambiar. Cuando yo digo, realmente quiero cambiar, esta fuerza viene del espíritu, porque es una fuerza realmente de nuestro espíritu, ¿no? Y ahí nosotros podemos hacer cosas, es a través de la voluntad, ¿no? Que podemos hacer cosas mucho mayores, como Jesús decía, ¿no? Que nosotros somos capaces de hacer cosas grandiosas. Excelente. Muchas gracias, Marluce. Juan Félix, nos gustaría escucharte sobre esta misma pregunta. La voluntad es la fuerza que tiene el espíritu para emprender todo, lo posible y lo que hoy parece imposible. Y como hemos dicho, somos niños, somos infantes
en el desarrollo espiritual, pues nos falta voluntad. Pero también tenemos herramientas. Desde el Evangelio Jesús nos legó herramientas que la doctrina espírita nos ha enseñado que son poderosas. Y una de esas herramientas es la oración. Cuando yo tengo que modificar algo, cuando yo tengo que cambiar, cuando yo tengo que hacer algo y mi voluntad flaquea, es flaca, es débil, vamos a recurrir a la oración. Vamos a recurrir a pedirle a Dios y a los buenos espíritus que nos asistan para nosotros poder fortalecer nuestra voluntad y poder cumplir con estas cosas. A veces son, hablando de verdad, de sanación, de enfermedad, a veces el médico nos dice, no, usted no puede comer sal, usted no puede comer azúcar. Y no hay cosa que le guste más a un diabético que el azúcar, no hay cosa que le guste más a un hipertenso que la sal. Hace falta una voluntad. Y estamos hablando de cosas sencillas y esto lo podemos extrapolar a lo más extraordinario, a lo más grande. Pues vamos a tener la humildad, como nos pidió Jesús. Acerquémonos a Dios como niños y le digamos, Abba. Abba era papá, papito. Era la forma como un niño de 3, 4 años se dirige a su padre. Abba, así nos pide Jesús, que vayamos a la misericordia del Padre. Ayúdame con esto. Tengo vicios, el que sean vicios morales o vicios físicos. Vayamos como niños al regazo de Dios en la oración y pidamos fuerza de voluntad para poderlos vencer. Porque dice el Evangelio que se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por el esfuerzo. La palabra esfuerzo tenemos que subrayarla. Por el esfuerzo que hace para vencer sus malas inclinaciones. O sea, hay luchas, cada quien tiene su propia lucha. Yo trato de vencer esta zona errónea, esta zona oscura de mi personalidad. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, pero cada vez que me levanto más consciente de que algún día me voy a levantar y no voy a caer más. Pero si los espíritus superiores ven mi esfuerzo, que es la palabra importante, que yo genuinamente me estoy esforzando, me van a asistir, me van a ayudar, voy a tener el auxilio y debería también tener el auxilio de los espíritus encarnados, de mis compañeros de familia, del centro, de la sociedad, que están viendo que yo me estoy esforzando y algún día pues caeré, me levantaré y no volveré a caer. Así que yo creo que la oración es poderosa en ese sentido cuando nosotros somos sinceros y pedimos de corazón auxilio para vencer cualquiera de estas situaciones. Excelente, qué bonito. Muchas gracias, Juan Félix. Y bueno, no hay comentarios todavía en el chat, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la que sigue, que sería la 6, Juan Félix, para ti. Y hay varias preguntas, Salva. Hay varias preguntas, es que no las veo aquí, a ver. Sí. ¿Pasamos a las preguntas antes de pasar a la 6? Creo que es mejor, ¿no? Sí. Darle paso a... Perfecto. Entonces, Juan Félix, te vamos a plantear una pregunta del público. Dice así, de Jesús... Centro Espírita. Centro Espírita, es un centro espírita, bueno, alguien de un centro espírita. Dice, ¿cuánto de beneficiosa es la oración junto a nuestro bien hacer para fortalecer nuestra salud física, emocional y espiritual? Bueno, de alguna manera, Juan Félix creo que la has respondido precisamente ahora. Entonces, vamos a la que sigue. ¿Vas tú, mami, para Marluce o la planteo? Sí, plantéala. Ok, vamos. Sí. Dice Minerva Díaz, dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está pasando por una enfermedad mental como la esquizofrenia? A ver, nos gustaría escucharlos. La esquizofrenia es una enfermedad mental muy grave que necesita tratamiento con psiquiatra, con un médico, y bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que sabemos que todos los trastornos mentales y todos tienen también un punto también espiritual. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien que sufre? No solo una esquizofrenia, pero también una depresión, trastornos así más graves. La oración, como estábamos hablando, eso ayuda mucho. Muchas veces la oración, cuando agarramos fuerzas del plan espiritual, estamos ayudando a crear un ambiente
más pacífico, o la persona se siente, né, que não está sola, né? Assim, não sei que contexto está ajudar a esta pessoa, não sei se é uma pessoa que está em uma internação, que está em um hospital ou está em casa, né? Lo que sabemos é que son experiencias muchas veces. Ayudar a la familia de la persona que está sufriendo también ayuda mucho, porque muchas veces eso es bastante pesado, la familia no comprende, entonces no sé exactamente cuál es la relación acá, pero una cosa que pienso es, si no podemos dar un soporte de estar al lado físico, la oración, estar junto, eso seguramente es fundamental. Excelente, muchas gracias, Marluce. Y bueno, serían 2 comentarios, solamente los que siguen, de Juan, que nos dice respecto al estrés: cierto es que mi estrés más de la mitad me lo causo yo. Trataré de no ser tan exigente conmigo mismo y todo tiene solución. Bueno, gran enseñanza se lleva ahí Juan. Y Krista Angelisti nos dice: sin voluntad no somos nada, no hay manifestación del ser. Y progresamos cuando alineamos esa voluntad con la divina, dando la experiencia necesaria para llegar a ser espíritus puros. Estamos en la tarea. Y bueno, esos son todos los comentarios. Muchas gracias por su participación a todos los que nos han enviado estos comentarios. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Juan Félix sería la siguiente. Dice: ¿cómo el espiritismo puede contrarrestar las consecuencias de la pobreza moral, fuente de desarmonía interior, a través de la cultura moral y orientación a los valores espirituales? Te escuchamos. Pues como dijimos anteriormente, tanto el Evangelio como el Espiritismo es una propuesta educativa principalmente. Y esa es la gran contribución que el Espiritismo va a traer a la humanidad. Va a contribuir a contrarrestar las consecuencias de la pobreza moral, pues dándonos una riqueza moral en las enseñanzas, precisamente, diciéndonos a cada uno de nosotros, como hemos hablado a lo largo de todo este tema de hoy, ¿verdad? Que vinimos a esta vida a evolucionar espiritualmente, que las verdaderas conquistas, como nos dijo Jesús, debemos poner el tesoro en el lugar donde ni los ladrones, ni la polilla, ni nada que corroa lo puede dañar. O sea, venimos a cultivar los tesoros del alma, los tesoros del espíritu. Entonces, toda esta pobreza moral que tenemos a nuestro alrededor, causa de nuestra ignorancia, puede ser sustituida poco a poco, paulatinamente, en la manera que nosotros vayamos estudiando esta doctrina tan extraordinaria que es el espiritismo y vayamos aplicando, que es la parte más importante. Podemos estudiar toda la vida, pero hasta que no empecemos a aplicar los conceptos que nos enseñan, pues no vamos a tener, no vamos a salir de la pobreza moral. Y vamos a dar un ejemplo muy sencillo. En todos los hogares hay siempre un hijo que da más candela que todos los demás. Hay un hijo que viene, hay espíritus que nacen afines a ese hogar y que vienen para ayudarnos, para socorrernos unos a otros en la prueba, pero también nacen espíritus que hemos sido enemigos en un pasado. La doctrina del espiritismo nos enseña eso. Cuando un hijo nos da problemas, pues la doctrina nos da herramientas. Y le voy a decir una cosa: ese espíritu que viene rebelde conmigo como padre o con la madre, va a dar sus señales desde que está en la cuna. Desde que sale del vientre de la madre, vamos a empezar a ver señales. Cuando nosotros estudiamos la doctrina, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo ahí no es un juguete, no es una mascota, no, es un espíritu. Y un espíritu que viene acompañado por otros espíritus, lo que complica la situación. Pero una vez nosotros tenemos conocimiento, lo que pudiera convertirse en una situación muy difícil en el hogar, ya nosotros los vamos trabajando desde que ese niño está en la cuna. Vamos educándonos y educándolo. Y vamos con esa
cultura moral que vamos adquiriendo, vamos diseñando otros patrones diferentes a los que pueda estar ocurriendo en sinnúmero de hogares. Y de esa manera, nosotros con toda la asistencia del abanico completo y las herramientas que nos da el espiritismo, podemos convertir situaciones que pudieron ser muy difíciles en victorias espirituales, que es para lo que vinimos. Y es lindo, ¿no? El tener esa conciencia de que los recursos están ahí y que debemos tenernos paciencia también, ¿no? Marluce, nos gustaría escucharte también sobre esta pregunta. Cuando estaba escuchando, né, Juan Félix, me recordé que Jung y también Juana de Ángeles fue el espíritu que acompañó la encarnación de Jung, que fue un gran psiquiatra del siglo pasado. Y él, no, en realidad él nace en 1875 y desencarna en 1961. Pero Jung decía que una de las causas de todas esas enfermedades, y Juana también va a trabajar eso, ¿no?, que tenemos en nuestra modernidad, es la pérdida de conexión con el aspecto sagrado de la existencia. Y pienso que el espiritismo es una doctrina extremadamente actual, porque mucho de esta desconexión con este aspecto sagrado viene de la forma como a lo largo de los siglos nos relacionamos con el sagrado, con mucha culpa, ¿no?, con esta noción de pecado, ¿no?, que tenemos que ser perfectos acá y sabemos que no vamos a ser perfectos. Y ahí el espiritismo viene, rescata las enseñanzas de Jesús en un lenguaje extremadamente actual, ¿no?, y nos trae entonces esta lógica que está rigiendo todo el universo, que todos somos espíritus, que estamos todos conectados, y por eso no podemos tratar el otro, sea el otro, la persona que está a mi lado, el otro pueblo, la otra cultura, el planeta, como un objeto, porque eso tiene consecuencias, porque estamos todos interconectados. Y el espiritismo trabaja no a través de la culpa, pero a través de la responsabilidad. Entonces, somos todos responsables por lo que está ocurriendo. Y ahí cuando Jesús va a decir, mira, ¿cómo se dice eso en español? Atira a primeira pedra quien no tiver ningún pecado. Sí, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso, ¿no? ¿Qué podemos pensar de eso? Vamos a parar de mirar afuera y juzgar el otro y mirar hacia adentro, sin culpa, ¿no?, y ver lo que podemos transformar acá. Y eso va nos convirtiendo en personas más tolerantes, es lo que necesitamos hoy día, tolerancia para con nosotros mismos, ¿no?, en primer lugar, para después ir al encuentro del otro. Entonces, yo pienso que nunca el espiritismo fue tan necesario, ¿no?, trayendo esta idea de que somos, nuestra realidad no es solo esa realidad física que vivimos acá, y somos responsables por eso, pero sin esta culpa, ¿no?, y eso va sanando las cosas, ¿no? Entonces, eso. De hecho, es absolutamente liberador. El que se acerque al espiritismo no lo vea como una liberación de toda esta carga que venimos, nos hace ver, ¿no?, la responsabilidad, obviamente, pero nos libera, porque no es nadie que tiene que venir a salvarnos. Cada uno se salva a sí mismo. Carlos decía el otro día, hablando justo de esto, decía, algunos hermanos nuestros nos llaman de egoístas, de orgullosos, porque ellos piensan que Jesús viene a salvarte. No, Jesús viene a darte la herramienta. Salvarte te salvas tú. Así que es una mala comprensión, ¿no? Y cuando tú llegas a la doctrina, si en algún momento algún hermano nuestro, algún amigo nos está escuchando y no te sientes con esa libertad en tu corazón, ahí no es. Porque están arrastrando los atavismos que traemos de las religiones materialistas. No es ahí. Busquemos la fuente, todos bebemos de la misma fuente, que es la codificación espírita, y ahí vais a ver que la raíz de todo es el Evangelio de Jesús.
Porque si te piden el mejoramiento de tu espíritu, el código moral que te ayuda, es el Evangelio. Explicadísimo por todos los autores y especialmente por Johanna. Johanna viene a traer a la práctica, al campo de acción, lo que ahora estamos entendiendo a nivel intelectual. Ahora ella lo trae para que lo llevemos al corazón y a las manos, ¿no? A vivirlo y a sentirlo. ¿Mm? Bueno, perdonad porque me he entusiasmado. Marluce, vamos con la siguiente pregunta. A ver, y esto serían recomendaciones, ¿no? ¿Qué pautas de conducta debemos incorporar a nuestra vida para prevenir y o sanar las enfermedades del alma? Para ello. Ahí yo voy a traer Joana de Ángeles nuevamente, porque para Joana, Jesús fue el mayor psicólogo que existió. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús son enseñanzas prácticas para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestra transformación. Y una pauta muy importante que Joana trae es que ella va a nombrar de autoconocimiento. Entonces, es poner atención en nosotros mismos. Eso no es egoísmo, como Mame estaba trayendo, ¿no? Porque muchas veces, gente, vivimos de una manera tan automática. Trabajamos, pagamos nuestras cuentas, estamos involucrados con un montón de cosas, mismo tareas espirituales. Y eso tiene una gran posibilidad de se convertir en comportamientos automáticos. Y ponemos muy poca atención en lo que estamos sintiendo, en nuestras emociones. ¿No? Y entonces eso pienso que es empezar. Juana siempre dice una cosa que me encanta: nosotros tenemos que nos responsabilizar por nuestro mundo interno. Entonces, el otro puede provocar agresividad en mí, pero la agresividad es mía, no es del otro. El otro puede despertar rabia en mí, la rabia es mía. El otro puede estar equivocado, seguro que sí, pero lo que siento es mío. Entonces, una cosa va a decir, mira, tenemos que empezar a conocer este tesoro, ¿no? que este reino que Jesús decía, ¿no? Y que desconocemos. Conocemos muy bien las cosas que están fuera, pero muchas veces estamos muy desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, una pauta es eso: traer para nosotros las cosas, ¿no? Poner atención, porque eso, ahí paramos, ¿no? De culpar. Tenemos una tendencia muy grande de siempre poner la culpa y la responsabilidad en el otro. Entonces, el mundo tiene injusticia, ok, pero yo tengo que mirar también la injusticia dentro de mí. ¿Cuántas veces yo soy injusto conmigo misma, exigiendo un montón de cosas que aún no tengo condiciones? ¿Cuántas veces soy injusto con el otro también? ¿No? ¿Estamos enfrentando una guerra afuera? Sí, enfrentamos. Ahora hay una guerra dentro de nosotros. Yo tengo que mirar la guerra que está dentro de mí. ¿No? Ahí todo está en correlación, ¿no? Y los espíritus nos explican eso, ¿no? Que todo lo que vivimos en términos materiales tiene que ver con nuestra realidad interna, con nuestra vibración, y cómo que vamos cambiando nuestra vibración a través de la autoconciencia. Solo puedo cambiar una cosa que tengo conciencia. Si estoy viviendo de una manera automática, no tengo conciencia de eso. Entonces, ahí pienso que es un punto así fundamental que la benefactora Joana de Ángeles nos trae. Muchas gracias, Marluce. Juan Félix, ¿qué opinas respecto a estas pautas de conducta? Lo ha explicado muy bien nuestra compañera, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. La única religión posible es el amor. Todo lo demás son aproximaciones inexactas. No importa cómo se llame, no importa la época, el tiempo, no importa cómo vayamos atrás, adelante, culturas, etcétera. La única religión posible es el amor. Y Jesús de lo que nos habló fue de esa fuerza extraordinaria
que es la fuerza del Padre para hacer el universo, para mantener las galaxias y los mundos y los soles en equilibrio perfecto, es su gran amor, es la fuerza creadora del universo. Entonces, esa religión que es el amor tiene un solo culto posible, que es la fraternidad. La única manera de implementar ese amor es la fraternidad. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es una ecuación de 3. Yo quisiera sacar al prójimo y quedarme yo con Dios solito, y ahí es fácil, ahí es bastante fácil. Esa relación mía con Dios, él y yo solito, nos vamos a entender bien. Pero cuando entra el fraterno, cuando entra el hermano, ahí es que la cosa se complica un poco. Y entonces nosotros tenemos que, en nuestras pautas de conducta, con nosotros mismos primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero como a sí mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos entonces que aplicar eso hacia el prójimo, porque ahí es donde vamos a encontrarnos con Dios, en ese encuentro. Dios está entre nosotros dos. Ahí es que nos vamos a encontrar. Y el Evangelio nos da todas las pautas necesarias. Sobre todo, esa gran selección que hizo Allan Kardec, inspirado por el mundo mayor, de sacar los versículos y los capítulos y las partes del Evangelio que forman el código moral que Jesús vino a darnos. Porque hay otros textos añadidos, mal traducidos, y podríamos hablar aquí toda la noche sobre eso, sobre los cuales se crean los dogmas, se crean todas las cosas que nos separan a unos y a otros, y entendemos uno que se debe guardar el sábado y otro que no se debe guardar, y que Jesús dijo que sí, que en otro capítulo dijo que no, todo eso. Pero la incredulidad se inclina, nos dice Kardec, ante el código moral. Y eso está establecido en el Evangelio según el Espiritismo. Todo el que no haya leído ese libro, busque un PDF, está en PDF, hay versiones preciosas, lea ese libro, ahí están las pautas de conducta, ahí está lo que debemos hacer con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con el jefe que no nos entiende, con el vecino que no nos comprende, con ese vecino que al lado nuestro es la prueba de nosotros de cada día, que cuando nosotros necesitamos dormir prende el trimmer, o no sé cómo se dice en otros países, la podadora de grama a las 6 de la mañana que nos despierta. A veces pensamos en cosas muy complejas y en esos detalles pequeños es que nos levantamos de la cama ya con el hígado retorcido, porque nos acostamos tarde, tuvimos mala noche, y cuando estábamos cogiendo el sueñito, el vecino prende la podadora de grama a las 6 de la mañana. Pues, ¿qué hacer con ese vecino? ¿Qué hacer con el hijo que es la prueba? ¿Qué hacer con mi padre que no me entendió? Todo eso está en el Evangelio según el Espiritismo. Es un texto muy pertinente, es un texto como todo lo que es eterno, se puede aplicar ayer, hoy y mañana. Lo recomendamos y ahí están las pautas necesarias. Y también, como bien ha dicho nuestra compañera, la serie psicológica de Juana de Ángeles, que desdobla ese Evangelio en una forma actualizada. Una serie maravillosa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a plantearte, vas tú, mami. Sería cierto. ¿Ves como yo, el orden? Vas. Sí, yo creo que esta pregunta está respondida, pero no sé si lo mismo le podemos dar otra, Marluce le podrá dar otra arista, ¿no? Dice, ¿cómo hacer comprender al enfermo que orar a Dios por la recuperación de la salud es un paso importante, como así también hacer la parte que le corresponde? Y yo también te agregaría, ¿no? Dentro de esa pregunta, para una persona que no tiene ningún conocimiento, a veces los espiritistas pecamos de excesivos, ¿no? Decirle a una persona, tú eres la responsable de tu enfermedad. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿no? Lo primero, no sé, a ver si tú con eso, con ese puzzle que te lancé, a ver qué nos comentas. Marluce. Para mí, eso es terrible, ¿no? Ahí no estamos utilizando
el sentimiento, ¿no? Porque muchas veces podemos tener una cosa correcta, pero la manera muy deshumanizada que decimos eso, ¿no? Ahí está fuera de esta ley de amor que Jesús hablaba, ¿no? Porque Jesús no trataba a las personas así. Justamente porque compreendia que tu não puedes, como tu não vai dar pérolas aos porcos, tu não vai dizer coisas que as pessoas aún não podem compreender. Isso é um ato amoroso. Nosotros, ¿cómo que hablamos con un niño? No hablamos de la misma manera que hablamos con un adulto. Entonces, muchas veces pensamos, y eso ocurre, ¿no? Porque los espíritas, nosotros estudiamos mucho, entonces muchas veces sentimos eso, no, quiero pasar eso que sé para el otro. Calma, puede que el otro aún no esté listo para eso, ¿no? Ahora, esa pregunta, ¿no? Orar a Dios, ¿no? Por la recuperación de la salud es importante, pero también hacer la parte que corresponde. Jesús nos enseñó eso. Tenemos que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros vivimos en varias realidades. Hay esta realidad espiritual, la realidad material, todo está en conexión. Eso nos cuesta comprender porque realmente es de una complejidad increíble, ¿no? Ahora, vamos, ¿no? Dentro de la doctrina espírita, el cuerpo es fundamental, no rechazamos nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo a través de lo cual nuestro espíritu está acá en esta dimensión para vivir cosas que son fundamentales. Entonces, tenemos este compromiso con nuestro cuerpo. Claro que cuando vivimos solo a través de la perspectiva del cuerpo, eso genera otro problema. Pero la idea, pienso, es poder comprender estas dimensiones y atender a las necesidades todas. Muchas veces no, escuché no hace mucho tiempo una persona que me dijo, no, ahora yo no voy a cuidar más de mi cuerpo porque pienso que ya está en la hora de desencarnar. Y me tomé de sorpresa y le dije, mira, ¿y cuándo sabemos que vamos a desencarnar? Eso es nosotros que elegimos. Entonces, hasta el último momento somos responsables y tenemos que hacer lo que es necesario, ¿no? Eso es cuidar, ¿no? Cuidar con amor, con cariño, lo que recibimos, y recibimos este cuerpo también, ¿no? Y claro, ¿no, gente? Muchas veces estamos diante de algo, de una enfermedad, que no tiene más una solución acá en la medicina de los hombres, pero estamos trabajando nuestro espíritu y ahí la oración para estar en conexión también, ¿no? Con nuestra instancia fundamental y primera que es el espíritu. Entonces son cosas que trabajan juntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marluce. Por razón del tiempo, vamos a pasar directo a la siguiente pregunta. ¿Quieres aportar? Adelante, Juan Félix, adelante. Brevemente. Sí, claro. Todos sabemos que podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío. En vez de decirle a alguien, lo que te está pasando es tu culpa, le podemos decir, tú tienes el poder de cambiar. El poder de resolver esa situación está en ti. Le estamos diciendo lo mismo, pero de una manera que estamos sembrando algo positivo para que la persona pueda ayudarse. Eso, más amoroso, ¿no? Una manera de observarse. Muy bien, muchas gracias, Juan Félix. Y bueno, la pregunta es para ti. Dice así, la mente como fuente creadora de salud o enfermedad. Al pensar, el espíritu genera el clima en el cual se desenvuelve y de cuya energía se nutre. Propiciar la disciplina en los pensamientos, en las conversaciones y en nuestros comportamientos nos hará conscientes de la responsabilidad de mantener la salud físico-espiritual. Absolutamente. Nosotros vivimos en una pequeña burbuja energética que otros llaman el aura, lo vamos a encontrar de diferentes maneras, pero que ha sido medida por la ciencia ya, un campo electromagnético a nuestro alrededor que responde a nuestros pensamientos. Entonces, pues nosotros vamos como un caracol
que lleva su propia casa moviéndose por el patio, pues nuestro caracol es energético, ¿no? Nuestra concha es energética. Y ese campo energético puede ser precioso si nuestros pensamientos son preciosos, puede ser amoroso si nuestros pensamientos son amorosos, y por lo contrario, si nosotros vivimos con el alma envenenada, pues estamos respirando veneno todo el tiempo, porque lo que nosotros producimos es lo que nos está envolviendo. Todos nosotros hemos llegado a una oficina, hemos visto una persona que no hemos visto en nuestra vida y nos parece maravillosa, que esa persona es fantástica, qué bueno, que también hemos llegado y hemos visto una persona que sin hablar con ella ya tenemos, ¿verdad?, un choque. ¿Por qué? Porque esas personas tienen vibraciones. Y hay personas que tienen vibraciones muy hermosas porque son hermosas por dentro. Y hay personas que sin decir una palabra, muy maquilladas, muy arregladas o muy peinadas, su barba afeitada si es caballero, muy correcto, pero lo que recibimos de llegar no es bueno, porque nuestra alma reconoce intuitivamente esas vibraciones de esas personas. Así que definitivamente, por eso el Maestro Jesús nos dijo que tenemos que orar y vigilar. ¿Y qué vamos a vigilar primero? Nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que vigilar. Y nosotros cuando estamos pensando sobre alguien, sobre algo, una de las cosas que debemos cuestionarnos es si ese pensamiento que estamos teniendo es un pensamiento de un verdadero cristiano, de un verdadero espírita, de un hombre de bien, porque hay ateos que son hombres de bien también, no solamente tenemos que decir, ¿verdad?, que los que tienen conocimiento. Hay personas que se declaran que no creen en nada, que son ateos y tienen un estándar moral envidiable al lado de los que nos pasamos con los libros aquí para un lado y para otro y no aplicamos lo que leemos. Así que el alma no miente, la vibración no miente, y por lo tanto sí, cultivarnos espiritualmente nos va a hacer que tengamos un campo energético a nuestro alrededor correcto, saludable, y que incide en nuestra salud física, mental y espiritual. Excelente. El tiempo se nos ha terminado, Alba. Se terminó. Se ha pasado muy rápido. Muy rápido, cuando se Sí. está muy a gusto. La verdad. La verdad es que muchísimas gracias, Marluce y Juan Félix. Ha sido un gran placer tenerlos. Gracias por compartirnos tan bellos mensajes. Y bueno, como siempre, tenemos un texto de cierre para finalizar la tarea. Y bueno, voy a leerlo. Es del libro Momentos de Salud, capítulo 1, de Joana de Angelis, psicografía de Divaldo Pereira Franco, y dice así: quien en la lucha ve tan solo el sufrimiento posee una conducta patológica y necesita del tratamiento adecuado. La vida es una bendición y debe mantenerse saludable, alegre, promisora, aun cuando se encuentre bajo la imposición liberadora de pruebas y expiaciones. Si tornas tu vida agradable, serán fructíferos y llenos de sol todos tus días. Muy bien, adelante. Joana. De una belleza, ¿no? Sublime, la verdad. Queremos agradeceros de todo corazón, Marluce, Juan Félix, muchas gracias por este magnífico coloquio, porque nos estamos recibiendo reportes por ahí bueno, fue muy corto. Vamos a tener que hacer los coloquios, algunos de ellos más largos. Muchas gracias a los dos. Queremos ya, bueno, agradecer a todos los que habéis estado ahí acompañándonos. Muchas gracias por los aportes, por las preguntas. Queremos invitaros a compartir este coloquio, porque estamos seguros de que le va a hacer mucho bien a muchas personas, porque nos hace comprender, ¿verdad? Entonces, si os ha gustado, pues compartirlo, y cada viernes estaremos aquí con una tarea. El lunes próximo, que es el último lunes de mes, pues tenemos una actividad con los jóvenes. Ellos tratan un tema espírita y ellos lo maduran, lo gestionan y luego lo presentan. Será el lunes 30 de marzo a las 22 horas de España. Recordad que cambiamos la hora. Lamentablemente seguimos con esta cosa de cambio de hora, así que sería una hora más tarde de lo que venimos
haciendo hasta ahora? Una hora más antes. ¿Más temprano? Sí, para Latinoamérica es una hora antes. Bueno, gracias, Alba. De todas formas, comprobar. Porque yo me hago unos líos horrorosos en marzo y en octubre, que se hacen los cambios. Esperemos que la Unión Europea se ponga de acuerdo ya y dejemos uno de los dos. A ser posible el que marque menos horas de diferencia para poder estar más cerquita. Bueno, el encuentro de jóvenes va a llevar un tema, dice así, los códigos morales del espiritismo. No os lo perdáis, porque de verdad hacen un trabajo magnífico y hay que apoyarlos. Queremos agradecer también al equipo técnico que anda por ahí ocultito. Aquí están. Muchas gracias, chicos, por ese trabajo que hacéis, que la gente no lo ve, pero bueno, no sería posible, ¿no? Porque nos sostienen con los aportes de las preguntas, de las aportaciones de los asistentes. Muchísimas gracias. Recibid un fraternal abrazo cada uno. Juan Félix, Marluce y todos los que nos habéis acompañado. Hasta el lunes.